Bueno, buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera tutoría de Fundamentos de Psicobiología. Bienvenidos los alumnos que están conectados ahora en la distancia, que nos hemos visto en la asignatura anterior, Aguadet, Escribán, García y ya. Y luego todos los que nos ven a posteriori y a vosotros también por estar aquí conmigo. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9 del desarrollo del sistema nervioso. Bien, en este capítulo lo que vamos a ver es el desarrollo embrionario del sistema nervioso central y periférico. O sea, solo unas horas después de la formación del cigoto. Ya comienzan los procesos de activación de la expresión génica para la formación del sistema nervioso. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Según el plan de acción tutorial, tenemos 2 tutorías previstas. Yo creo que podemos hacerlo, no, en una tal vez no, pero más de la mitad yo creo, eso que sí, espero. Bueno, vamos a la página 252, donde comenzamos a partir de la tercera semana. A partir de la tercera semana ya tenemos del embrión una forma aplanada, en forma de disco. Lo tenéis aquí en la figura B1, 2, 3. La figura B3. En este periodo ya se produce lo que se llama gastrulación, y es ese proceso donde empieza a formarse de ese disco aplanado una forma más alargada, y en la zona central, dorsal, hay un pequeño hundimiento y aquí le llaman invaginación, y se va cerrando, se vuelve a cerrar sobre sí mismo. En ese proceso tenemos ya 3 capas, que serían el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, yendo de ventral hacia dorsal. Endodermo en la parte inferior, mesodermo medio y ectodermo en la superior. Fijaros que, curiosamente, desde el ectodermo se generan las células madre del sistema nervioso central y también las células de la piel. Esto es muy curioso, pero una dermatóloga me dijo, no es extraño que nuestra salud emocional o psicológica pueda afectar la piel. Es que además el origen es el ectodermo, de piel y de sistema nervioso. O sea, el origen es el mismo para ambos. Bien, la neurulación comienza con la inducción neural. Eso significa que comienzan a formarse las bases para que se produzcan, se sinteticen neuronas, se fabriquen neuronas. Ese proceso que marca el territorio neural. Ese proceso de inducción se dirige desde el mesodermo es la parte central, también configura la notocorda, y la notocorda será la futura columna vertebral, notocorda, el cordado. Esa zona sería organizador. Y desde esa zona organizadora se provocan señales inductoras que van hacia el neuroectodermo, hacia el ectodermo. Por eso os decía que desde el ectodermo aparece luego la neurogénesis y el origen de la piel. El ectodermo, neuroectodermo y también ectodermo no neural. Aquí hay una explicación compleja donde, a ver, esa inducción o esa primera acción del mesodermo
hacia el ectodermo para la inducción neural estaría organizada por unas moléculas que se denominan proteínas morfogenéticas óseas. Empezamos con los nombres complicados. Pero, a ver, mirando hacia el aprendizaje y sobre todo hacia el examen, es conveniente aprenderlo. Tened en cuenta que tenéis una ventaja y es que no tenéis que hacer un tema de desarrollo. Cuando yo me examinaba de psicología teníamos 30 preguntas y un tema. Y te ponían 2 temas y tenías que elegir uno de los 2. Pero claro, un tema implica saber mucho, porque tienes que explicarte. Tienes que hacer una introducción, un desglose y una conclusión. Podría ser 3 páginas. Fácilmente. Complican los niveles de aprobados, porque si no todo el mundo aprobaría, complicando las preguntas o poniendo respuestas parecidas. ¿Entendéis? Es normal, ¿no? Claro, se han retirado los temas de desarrollo de los exámenes porque es más fácil corregir test. Pero es una máquina. Y antiguamente los profesores tenían que leer días y días corrigiendo temas, imaginaros, horrible. Y los test son más fáciles de corregir. Cuando tengáis preguntas con respuestas muy similares donde dudáis, dejadlo en blanco, porque el blanco no penaliza, por lo menos. Yo ahora veo proteínas morfogenéticas óseas. Vale. Por tanto, desde el notocorda o mesodermo se actuaría como unas señales inductoras y esa acción de esas señales inductoras neutralizarían o bloquean las proteínas morfogenéticas óseas y provocan la inducción neural. O sea, las proteínas morfogenéticas óseas no son las que inducen al ectodermo, sino que son las que estarían llevando al ectodermo a ser, por ejemplo, piel. Sin embargo, esas proteínas morfogenéticas óseas son bloqueadas por las señales inductoras neurales. Las señales inductoras neurales son las que bloquean las otras y provocan la inducción neural. Para complicarlo un poco más. Luego lo leéis y lo releéis si hace falta. Bien, tenemos la figura 9.3, donde vemos esa placa de las primeras 3 semanas, que estaríamos en A, ¿veis? Tenemos la zona central donde está la notocorda, que estaría dentro de la placa mesodermo, y con posterioridad comienza la imaginación. Hoy también hablando, pues podemos decir que es un hundimiento de la parte dorsal, longitudinal, ¿verdad? Como si se formara una acequia, y se va cerrando. Y veis el dibujo, cómo se va cerrando sobre sí mismo. Y al cerrarse sobre sí mismo, nos queda, vamos a la letra D, fijaros, ya con 22 días ya tenemos el canal neural, el tubo neural, que es forma cilíndrica, y la cresta neural que estaría encima. O sea, el tubo neural y la cresta neural ya estaría encima. Aquí, en 22 días ya tenemos esa formación realizada. Luego se va modificando de posición a medida que va evolucionando y desarrollando y se van, por ejemplo, la cresta neural se va dividiendo y poniendo en los laterales. En cuanto a ese tubo que hemos dicho que se va cerrando, daros cuenta que se cierra sobre sí mismo y se llama neuroporo. Y ese neuroporo tiene una zona caudal y una zona rostral. Tony, perdona, ¿puedes coger lo que quieras de aquí? Tú también. De psicología fisiológica. Pero si te interesa algún artículo, tuyo. Sí. Bien, entonces, el neuroporo tiene que cerrarse. Y lo último que se cierran son los polos caudal y rostral. Pero es que si no se cierran, luego hay consecuencias graves. Fijaros que habla de que si los fallos en el cierre del neuroporo es rostral, o sea, hacia la parte rostral, puede haber problemas con el encéfalo y el cráneo. Si es caudal, las malformaciones serán a nivel de médula espinal.
Por ejemplo, espina bífida, por ejemplo, que pues, o problemas con las meninges o con las vértebras. Tony, estoy grabando, ¿eh? Sí. Cógetelo todo y míratelo. Vale. Se establecen los límites, formación de las divisiones del sistema nervioso. Constantemente hay un proceso bastante rápido en las primeras semanas. Fijaros, a partir de la cuarta semana ya tenemos formados las 3 divisiones básicas del encéfalo: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Vamos a verlo mejor en la página siguiente en la figura. Figura 9.4, porque el texto es el que hay aquí, pero fijaros en la figura. Tenemos en las 4 semanas, letra A, el tubo neural y las vesículas y cavidades, ya están. Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Tenemos en B, ya van articulándose, ¿verdad? Los ventrículos, la lámina terminal, las diferentes divisiones encefálicas. Si os fijáis en el lado de la columna de la derecha de la página izquierda, tanto en el superior como en el que está debajo, ya tenemos las divisiones. El prosencéfalo se divide en los hemisferios cerebrales, los hemisferios que se llama telencéfalo, el diencéfalo, que es el tálamo y el hipotálamo, ¿os acordáis? Que lo hemos estudiado ya. Luego tenemos el mesencéfalo, que se queda por igual, y luego tenemos el rombencéfalo, que se divide en 3 partes. Fijaros que ya tenemos, por ejemplo, ahora lo veremos, estos rombómeros y neurómeros, que son las secciones que van a dividir las vesículas anteriores en la parte encefálica, o los nervios craneales, por ejemplo. Es decir, ellas ya se van marcando las divisiones. Si os fijáis en la letra C, tenemos en 3 dimensiones el total de las divisiones encefálicas. Fijaros en lo enormes que son la división del telencéfalo, hemisferios cerebrales, en proporción con el resto. Eso es la neocorteza principalmente. ¿Os acordáis que os comenté que es lo que más había crecido? Muy bien. Perdonad un segundo. Había por aquí un artículo acerca del ácido fólico. Ah, vale, ya está. No, pero como él ha dicho, el ácido fólico. Sí. Luego puedes sacarlo de cualquier sitio, te metes en internet y lo sacas. Sí. Bien, pues seguimos. Hemos visto los neurómeros y los rombómeros, que ya son esas unidades repetidas, ¿verdad? A nivel encefálico y también a nivel nervios craneales o ganglios espinales. Bien, la expresión génica durante el desarrollo del sistema nervioso estaría organizada en principio por unos genes de aparición temprana. Esos genes de aparición temprana son los genes homeobox o genes OS. Son genes de expresión temprana. Vamos a saltar ahora, porque luego nos habla del ácido. El ácido retinoico, nos habla de él. Vale, el ácido retinoico, como todas las cuestiones, tiene que estar en su punta medida. Si hay demasiada vitamina A o demasiado poca, pues mal asunto. O sea, ni por mucho ni por poco, porque si hay mucho tampoco es bueno, ¿eh? Puede haber problemas en la evolución del sistema nervioso. Se establece un patrón dorso-ventral, es decir, dorsal sabemos ya dónde es, muy bien, y ventral. Recordamos rostral, caudal, y eso sería lateral y medial en medio, ¿de acuerdo? Estos ejes de orientación los tenemos fijos. Y también van a organizarse por medio de señales inductoras. Señales inductoras dorsalizantes, señales inductoras ventralizantes. Las señales ventralizantes provienen de la notocorda y las dorsalizantes proceden del ectodermo dorsal. Recordamos que el ectodermo está dorsal a la notocorda. Endodermo, mesodermo, ectodermo, ¿de acuerdo? Entonces, las dorsalizantes vendrían del ectodermo y las ventralizantes de la notocorda.
Desarrollo de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico. Hemos visto que teníamos un tubo neural y una cresta neural. Bueno, el tubo sería el origen de la formación de las células que van a formar el sistema nervioso central, y la zona de la cresta sería la zona que origina las células para la formación del sistema nervioso periférico. Bien, pues la cresta neural se extiende desde la vesícula, etcétera, etcétera, origina el sistema nervioso periférico. Tiene una gran capacidad, genera muchas células y tiene gran capacidad migratoria estas células. Todas las neuronas, la glía, ganglios espinales, la glía, células de Schwann, no los oligodendrocitos, por ejemplo aquí, se originan desde la cresta neural. Fijaros en la figura 9.7, tenemos un trocito de esa sección que hemos visto anteriormente, dorsal, de lo que sería el embrión. En la zona dorsal tendríamos esa zona que vemos el tubo neural, la cresta neural, el ectodermo, vemos la notocorda, está cortado, pero simétrico, podríamos imaginar que está simétrico, la otra parte sería igual. Por debajo de la notocorda aquí no vemos el endodermo, pero estaría el endodermo por debajo. Si veis, hablábamos de esa capacidad migratoria, esa migración de las células de la cresta neural, aquí la vemos en forma de pequeños puntitos azules, anaranjados. Bien, esa migración la hacen gracias a unas zonas, un tejido que se denomina matriz extracelular. Vale, a través de esas moléculas de la matriz extracelular van migrando y van circulando hacia su destino. El destino puede ser alejado a veces, Hay dos vías de migración, dorsolateral y ventromedial. Fijaros, por ejemplo, la vía ventromedial, la tenéis abajo, indica futuros ganglios simpáticos, implica futura médula suprarrenal, ¿lo veis? O ganglios espinales, todas esas zonitas azules. Mientras que la vía dorsolateral, que tenéis que indica la flecha hacia las zonas anaranjadas, implicaría estructuras no neurales. Precursores, por ejemplo, del esqueleto y de la musculatura axial. Musculatura axial significa la que está cercana al tronco. Para que las células migren, las células de la cresta neural migren a través o gracias a la matriz extracelular, tienen que tener propiedades adhesivas, tienen que adherirse. En la superficie de la membrana de las células migratorias hay receptores y también hay receptores para moléculas de adhesión celular. También a veces le veréis que les llaman MAC, moléculas de adhesión celular. MAC. Bueno, entonces hemos hablado de la cresta, ahora vamos a hablar del tubo. Hemos hablado de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico y a través de la matriz extracelular, capacidad de adhesión celular a través de las que pueden ir deslizándose, migrando las células de la cresta. Vamos a ver el tubo. El tubo es mucho más complicado, mucho más material. Las fases de desarrollo del tubo neural. Y yo lo divido en 5 fases, porque lo aprendí así, porque el libro de texto de fundamentos antiguo marcaba 5 fases. Aquí no vienen tan marcadas, pero yo os diré, yo lo marco como que primera fase sería la fase de proliferación celular, las células madre, y luego ya las progenitoras,
Pero primera fase, proliferación celular. Segunda, migración. Tercera, diferenciación neural, que es que se convierte en la que corresponde según el destino. Formación de vías de conexión y supervivencia y muerte, la apoptosis. Sí, serían las 5 fases que yo manejo. Entonces, sí que hay que decir que yo pedagógicamente lo divido en 5 partes, pero estas 5 partes van sucediéndose constantemente, porque no todas las neuronas se sintetizan al mismo tiempo, sino que se van sintetizando y van migrando, se van diferenciando, van naciendo otras, ¿entendéis? Van proliferando de forma consecutiva, van migrando de forma consecutiva y van diferenciándose y formando vías de conexión de forma consecutiva. Primer punto donde se sintetizan, donde proliferan las neuronas. Es una delgada capa denominada una delgada capa del tubo neural, que se denomina neuroepitelio. Bien, en esa zona denominada neuroepitelio se encuentran las células madre o progenitoras que derivarán en todas las células distintas del sistema nervioso central. Ocurre una proliferación intensa, constante, porque además se van a ir formando diferentes tipos de células. Proliferación celular. ¿Dónde están las madres? Bien, las madres hemos dicho que sería el primer punto, sería el neuroepitelio. Zonas proliferativas del neuroepitelio cortical, porque tenemos el neuroepitelio cortical y luego tenemos una zona que se llama extracortical, que es del telencéfalo y que contribuye al desarrollo de la neocorteza. Esto está en la página siguiente, pero bueno, estamos en el neuroepitelio cortical, que también se denomina telencéfalo dorsal. Si os parece, nos fijamos en la figura 9.9, que es una forma esquemática de resumir el texto que está en el libro a continuación. Mirad, si vamos leyendo de izquierda a derecha, primero tenemos esa zona que hemos hablado del neuroepitelio, NE, neuroepitelio. Y estamos viendo ampliado, imaginándonos una forma muy ampliada, de forma exagerada y de forma muy pedagógica, una zona del tubo neural, que tenemos en A y lo vamos a ver abierto en B. Bueno, pues el neuroepitelio. Eso sería el punto 1, esas células neuroepiteliales, ¿verdad? Esas células neuroepiteliales descienden para la mitosis, ¿verdad? Y van deslizándose por esas líneas, se van adheriendo a los laterales del tejido neural y van descendiendo y van dividiéndose, van formando diferentes cantidades de células. Esa zona donde ellas se deslizan, donde el núcleo se desliza, se llama glía radial. Las células neuroepiteliales se diferencian en células de glía radial. Se denominan glía radial. Y esa glía radial será a través de la que, así como el periférico iba por la matriz celular, matriz extracelular, en el tubo neural se deslizan gracias a la glía radial. Fijaros que en el punto 2.3 habla de GRV, esto es glía radial ventricular. Porque si miramos a la derecha veremos que hay una zona ventricular, ZV es zona ventricular, ZSVI es zona subventricular interna y la de arriba es zona subventricular externa. Zona ventricular, zona subventricular interna, zona subventricular externa. Entonces tenemos esas células que ya se están deslizando por la glía radial.
esas células de la glía radial, ventricular, van realizando divisiones, se van renovando y producen neuronas directamente. Fijaros, en el punto 4 tenemos el dibujo de una célula de la glía radial que veis que se divide en dos tipos. Arriba serían neuronas, abajo serían progenitoras intermedias. Porque pueden dividirse directamente en neuronas o indirectamente en progenitoras intermedias. Progenitoras intermedias tienen una forma, un color diferente y las neuronas tienen una forma diferente. Lo veremos después en la página siguiente. Y seguiríamos en el punto 6, por ejemplo, hemos visto que en el punto 5 ya se han dividido, y en el punto 6 la glía radial externa también, ¿qué hace? Pues conduce a tener múltiples células progenitoras, intermedias o directamente en neuronas. Fijaros en el punto 7, tenemos cuando son en forma roja, son directamente en neuronas. Cuando son en formita amarillita redonda, son células progenitoras o progenitoras intermedias. Vamos a ver. Tenemos ese neuroepitelio cortical, donde comienzan a multiplicarse, a deslizarse las células neuroepiteliales a través de la zona ventricular, van trasladando el núcleo hacia arriba, hacia abajo, se van dividiendo, población inicial, células madre, se deslizan a través de la glía radial, también van generando MAC, moléculas de adhesión celular, que luego veremos más, y luego tenéis toda la explicación en los siguientes dos tochos. Una cuestión, que lo tenemos en la figura 9-10. Dependiendo de las diferentes etapas, habrá unas células madre que podrán neuronas o glía, células gliales, células intermedias o células gliales, o en B, por ejemplo, serían progenitoras multipotentes que pueden generar tanto neuronas como células gliales, o en C, donde diría células progenitoras, potencial restringido, unas tienen que provocar o generar neuronas y otras células madre generan solamente glía. Sabéis que la glía es la consistencia, lo que da consistencia a las neuronas, lo que da sustrato a las neuronas. No todo en el encéfalo son neuronas. Sí. Tony, tienes que aprobar esta vez, porque como me das estas explicaciones y como no puede ser, te voy a enviar del viaje al equipo docente. Ay. Tú no eres tonto, Tony, en absoluto, no digas eso. Bien, GR sería glía radial, PI progenitoras intermedias, ¿de acuerdo? Y así como os he dicho que estábamos hablando de las zonas proliferativas del telencéfalo dorsal o neuroepitelio cortical, también tenemos una zona que se llama telencéfalo extracortical y ese neuroepitelio extracortical contribuiría al desarrollo de la neocorteza. Tiempo de nacimientos. Neurogénesis. Neurogénesis es el nacimiento de las neuronas. Zonas de proliferación, las primeras zonas proliferativas. El periodo de neurogénesis no ocurre simultáneamente, ya lo hemos comentado, sino que no ocurre simultáneamente en todas las zonas del tubo neural. Además, hay una neurogénesis prenatal y una neurogénesis postnatal. Muy bien. Por ejemplo, en el cerebelo, en las células gliales, la neurogénesis es el nacimiento de células nuevas. Prenatal es la mayor parte, lógicamente, pero sigue habiendo neurogénesis después de haber nacido. Postnatal. Bueno, vamos a migración celular y desarrollo del neuroepitelio cortical. Se están fabricando neuronas, glía,
directamente neuronas o indirectamente, las células gliales también, y tendríamos ese mecanismo de desplazamiento. Las poblaciones de neuroepitelio telencefálico cortical y extracortical, recuerda que hemos visto dos, cortical y el extracortical. El extracortical es el que colabora en la formación de la neurocorteza. Utilizan rutas de migración, lógicamente, para alcanzar sus destinos. Nacen en esas zonas profiliativas del telencéfalo extracortical y también, vale, y tienen una migración tangencial o una migración radial. La migración tangencial es propia del telencéfalo extracortical, mientras que la migración radial, la glía radial, recordar cuando hablaba del tubo neural, del tubo. Sí, hemos hablado de glía radial, ¿os acordáis? Página 261, glía radial. Vale, entonces, las células que nacen en el neuroepitelio cortical siguen la ruta de migración radial, mientras que las que nacen en las zonas de extracortical llevan una ruta de migración tangencial. Luego, bueno, las glicoproteínas, la relina, pero yo espero que no nos pregunten por la relina, ya sería un poco demasiado. Sí. Y esta relina y otras proteínas, pero aquí nos habla de esta glicoproteína, se difunde por la matriz extracelular y colabora a guiar las neuronas en ese desplazamiento, para que se anclen, para que se adhieran. Para poder migrar, las células necesitan de esas adherencias, de esas moléculas de adhesión, y aquí nos hablan de, por ejemplo, de las moléculas de adhesión celular neurona-glía, las MAC, las moléculas de adhesión celular, que yo, en una manera muy fantástica y de solucionarlo, digo, bueno, pues como si fueran pegamento. Imaginamos para que se vayan deslizando de forma suave. Sí, exacto. Cuando hablábamos del telencéfalo extracortical, ¿verdad? Extracortical es neocorteza, muy bien. Y la cortical hablaríamos del tubo neural, neuroepitelio cortical, glía radial y vía de migración radial, por separarlas. Llevan a cabo un patrón, recordamos que en el encéfalo tenemos 6 capas, un patrón de dentro hacia afuera, o sea, se forman primero las capas internas y luego las capas externas, de dentro hacia afuera. El patrón, muy bien, el patrón es de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Vale. El programa de expresión génica de las células progenitoras determina la fecha de nacimiento de las neuronas y su destino a capas profundas o superficiales. Todo es un programa que se va desarrollando. Todo es un programa, ¿eh? La verdad es que es un diseño fantástico, porque con que haya un pequeñito fallo podemos tener un problema. ¿Es verdad? No, dices, ¿qué bien estoy para todo lo que trabajé? ¿Qué bien estoy para todo lo que trabajé en el vientre de mi madre? ¿O no? Jolín, o sí. Lo tuyo es un milagro. Lo tuyo es un milagro. Tony. Bueno, y también cuenta mucho luego lo epigenético. Lo epigenético es las circunstancias ambientales, claro, y luego la crianza, porque todo cuenta, lo sabemos. Por ejemplo, los déficits alimentarios, los déficits sensoriales, por ejemplo, no lo mismo, se han hecho estudios con gatitos, no lo mismo abrir los ojos y ver, que vas multiplicando tus capacidades visuales desde que eres bebé hasta que eres niño, o que te tapen los ojos. No miras, ¿sabéis? Es decir, no creábamos columnas. Y con gatos lo han hecho estos experimentos, tapar los ojos. Y no se crean las columnas ópticas o las columnas de visión. No se generan, no hay sinapsis.
Bien, cada población es distinta, cada población de neuronas nos estamos refiriendo, ¿verdad? La maduración neuronal y la formación de vías de conexión. ¿Cuándo comienzan a madurar las neuronas? Porque si os pregunto, yo recuerdo que fue una pregunta de examen, ¿cuándo se sabe que la neurona es madura? Son maduras cuando comienzan a diferenciarse, cuando llegan a sus destinos y comienzan a diferenciarse. Por eso, por ejemplo, en la figura 9.15 tenéis una célula piramidal o una célula de Purkinje, las veis cuando son inmaduras y cuando son maduras. Cuando son maduras ya aparentemente ya tienen su apariencia morfológica y asumen su función. Muy bien. Maduración de una célula de Purkinje en el cerebelo, maduración de una célula piramidal en el encéfalo. En el cerebro, perdón. Sí, el encéfalo sería el total. Ese proceso complejo de crecimiento, diferenciación, arborización dendrítica, crecimiento del axón, diferenciación morfológica, todo ello constituye lo que se llama maduración neuronal. Todo vendría programado genéticamente, predeterminado genéticamente. Página 267, página de la derecha, párrafo, una conclusión. El patrón básico del tipo neuronal está predeterminado genéticamente. Lo leéis. Bien, luego, ¿cómo se establecen o cómo se forman las vías de conexión? Fijaros, estamos hablando de unas neuronas progenitoras que se están desplazando mediante moléculas de adhesión celular y se van deslizando para llegar a sus puntos de destino. Y en la forma más extrema, en el exterior, más externo de esas neuronas, está lo que se llama el cono de crecimiento. Esos conos lo que hacen es propulsar el crecimiento y pueden ser diferentes. Pueden ser desde el filodoppio, filopodio. Siempre os digo al revés, filodoppio y no va a decir filopodio. El filopodio, que sería como un dedo, a la forma de cono de crecimiento. Llevan a cabo unos movimientos contráctiles como forma de ameba, la ameba sí, y se alimentan de sustancias neurotróficas. Se alimentan y eso hace que además mantengan ese factor de crecimiento nervioso. Fijaros, vamos a la página siguiente y vemos un cono de crecimiento. ¿Lo veis? Que tiene ese movimiento tipo ameboide. Y luego tienen que ir dirigiéndose a sus blancos, a sus destinos. ¿Cómo eligen el destino? ¿Cómo eligen su vía? Pues parece que también hay una cierta está predestinado, no van a cualquier sitio. De hecho, hay investigaciones, por ejemplo, la figura 9.17, en investigaciones donde a ver si me explico, se intervinieron ciertas neuronas y se modificaron de situación, hicieron conexiones con áreas como cortar y pegar, con áreas que no eran los destinos habituales. Sí, pero es que al final las que están dirigidas a tener una función es la función la que tienen. Bien, factores que contribuyen a guiar los axones hacia esos destinos. Tenemos procesos de reconocimiento molecular, reconocimiento de moléculas, o sea, reconocimiento químico, también se denomina afinidad química, o soporte mecánico. El soporte mecánico tiene que ver con la matriz extracelular. El soporte mecánico se refiere a soporte físico, táctil, por donde va circulando las neuronas y van dirigiéndose hacia sus destinos. Donde parece que establecen rutas o senderos, dirigen sus axones hacia los destinos y repelen incluso o impiden que la extensión de otros axones. De hecho, los primeros axones son los que van dejando esas rutas ya marcadas y los demás axones pueden ir en grupo. Pueden ir en grupo por las rutas marcadas por el primer axón. Cuando van en grupo se denomina fasciculación. Axones que viajan juntos. Fasciculación. Sí, pero ahora esto sería el soporte de tipo mecánico.
Hemos comentado antes de afinidad química o de reconocimiento y Ramón y Cajal ya dijo que emanaban unas sustancias y esas sustancias eran reconocidas químicamente y funcionaban como una sustancia neurotrópica, es decir, que atraían. Luego Sperry, en los años 60, recibió el Premio Nobel de Medicina por una hipótesis de afinidad química, pero la afinidad era 1 a 1, es decir, cada axón con su sustancia neurotrópica, con su emanación del destino, con esas sustancias desde la situación de destino que atraía, era como una señal de identificación química y atraía los axones hacia ellos. Y actualmente no se considera que pueda haber una afinidad química 1 a 1, pero sí hay una cierta hay un grado de especificidad de grupos de neuronas, no 1 a 1, porque sería muy... Parece que no es así. Bueno, luego tendríamos la supervivencia y muerte neuronal, que sería el quinto punto. Para mí, para mi organización mental es el quinto punto. Y es que no todas las neuronas que alcanzan sus destinos sobreviven. No todas. Por ejemplo, algunas, fijaros en la figura 919, en A tendríamos todas las que hacen sinapsis o conectan, hay una sobreproducción neuronal, y en B veríamos una muerte neuronal celular predeterminada, que serían las sinapsis grises, que se supone que se desactivan. Esa muerte neuronal programada se denomina apoptosis. Y no hay que confundirla con la necrosis, porque la apoptosis es muerte celular programada, porque cuando hay una sobrepoblación neuronal, luego lo que se eliminan son las que a lo mejor tienen unas conexiones más débiles o son menos utilizadas, tienen menos potencia, son menos reforzadas, o son menos útiles, es decir, se desactivan, esas neuronas mueren y son fagocitadas por los astrocitos. Muy bien, son fagocitadas. En la necrosis, las neuronas mueren porque les ha faltado, por ejemplo, ha habido un traumatismo craneoencefálico, hay un ictus, hay una zona del cerebro que no recibe sangre ni oxígeno, esas neuronas mueren. Si hay una sobreexcitación de las neuronas que producen glutamato, recordamos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, el glutamato se produce en grandes cantidades, se activan las células y producen glutamato, cascada tóxica, se denomina cascada tóxica, y va muriendo todas las neuronas que reciben esa sobreexcitación. Y además es un tejido necrotizado que, como no está programado genéticamente, se queda ahí. Lo que tienen que operar, no, la muerte celular programada, la apoptosis. Dice fijaros, la tasa de muerte neuronal programada, la apoptosis, es entre el 25% y el 75%. Se han curado en salud, porque entre el 25 y el 75 hay mucha distancia, pero bueno, de las poblaciones iniciales, es mucho, es mucho. Pues casi me estoy acabando el capítulo. Y teníamos 2 sesiones programadas. Bueno, pero en principio hacemos 2 También, sí. Seguimos. Es que nos quedan 12 minutos, nos quedan. Vale. Factores implicados en la supervivencia neuronal. Hemos hablado ya que hemos dicho que no viven todas, la apoptosis lo demuestra. Y las dianas serían el lugar de destino, ¿no? Donde tienen que alcanzar los axones. En el área diana los axones aumentaban, los que cuando había más conexiones, eso reducía la muerte neuronal. O, por ejemplo, también hay la teoría neurotrófica, según que las neuronas nacen en cantidades muy superiores a las necesarias. ¿Por qué? Porque deben competir entre ellas por las sustancias neurotróficas también. Las sustancias neurotróficas. Que esa sustancia o ese factor neurotrófico es producido en cantidades limitadas por las células diana. Y eso nos recuerda la hipótesis de la quimioafinidad.
porque son producidas en cantidades limitadas por las células diana, con las que se establecen contactos. Luego habría un factor neurotrófico, también factor neurotrófico derivado del cerebro. Es que hay más factores neurotróficos, no solamente es uno, o neurotrofinas, y que actúa tanto sobre el sistema nervioso central como sobre el sistema nervioso periférico. Luego otro factor también es el tema de la sinapsis, que esto lo he comentado, cuanto más sinapsis o más reforzadas sean una sinapsis o más sean utilizadas, más potencia consiguen esas sinapsis, más fuertes se hacen y más resistentes. Las que tienen las sinapsis débiles o que son poco utilizadas, pues se deterioran y no son útiles. El tamaño de las dianas también cuenta, cuanto mayor tamaño, mayor supervivencia. Hay diferentes factores implicados en la supervivencia neuronal. Y luego, en el periodo postnatal, también habría multitud de sinapsis, que esa multitud de sinapsis va a provocar que las sinapsis más, o sea, las vías más utilizadas, más reforzadas, van a tener mayor subsistencia. La sinaptogénesis es el hecho de que haya múltiples sinapsis. Y la sinaptogénesis sí que sigue funcionando en gran sobreproducción en el periodo postnatal y vital en toda nuestra vida hay sinaptogénesis. Sí. Sin neurogénesis en menos cantidades y en zonas limitadas. Pero sinaptogénesis, cuanto más mejor. Y cuanto más mejor. Más conexiones, más neurotrofinas. Cuanto más sinapsis se establecen en una diana, mayor es la posibilidad de que sobrevivan. A eso hay que ir. Y yo ahora esto lo dejo aquí. Y os cuento una anécdota. Ya, anecdotita. Sí, lo dejo aquí porque quedan 2 paginitas que luego le echamos un vistazo en la próxima sesión. Y como tenemos algunos minutillos, os cuento. Yo estuve trabajando 7 años con niños con autismo en un centro aquí en Palma, donde es un centro específico para niños con autismo. Y tuve el privilegio de asistir a conferencias muy limitadas de un catedrático que se llamaba Ángel Rivière Gómez, que creo que te habéis tenido algún libro de texto escrito por él. Ángel Rivière. Sí, el libro de lenguaje o de pensamiento y lenguaje. Sí, bueno. Él tiene bastante, ya falleció, pero tiene bastantes libros publicados. Y él participaba en estudios transculturales en diferentes países, de diferentes zonas del mundo. En un estudio en una universidad norteamericana, con estudios post-mortem con sujetos con autismo, porque claro, sabéis que se habla del autismo infantil, pero el autismo infantil es porque cuando Leo Kanner en 1943 acuñó el término autismo infantil, pero los niños con autismo crecen y se hacen adultos. Y hoy en día los niños con autismo viven tanto como pueda vivir cualquier sujeto. Tienen una calidad de vida. O sea, tienen su enfermedad, pero tienen calidad de vida. ¿Entendéis? Y ahora, por tanto, hay adultos con autismo. Ya no, lo de decir autismo infantil es absurdo. Y él nos contó de que en este experimento realizado en Norteamérica con sujetos fallecidos, post-mortem fallecidos, hicieron estudios histológicos y tal, encontraron en la amígdala, que sabéis que es un centro de la zona emocional, el sistema límbico es una zona como muy prioritaria, sí, paquetes de neuronas sin sinaptar. Paquetes de neuronas sin sinaptogénesis. O sea, proliferación celular. Se producen más de las que necesitamos. Luego tiene la apoptosis. Y yo recuerdo que esa fue la duda que él no conocía la respuesta. Yo lo consulté con el equipo docente. Posteriormente lo consulté. Ellos consideraban que debió fallar porque, a ver, puede ser que no haya habido apoptosis, no haya funcionado la apoptosis y por eso haya
Me extraña que me examine. Tony, me vas a matar, tío. Que falle la apoptosis y no haya la muerte neuronal programada que correspondería, por eso había paquetes de neuronas sin sinaptar. El equipo docente coincide con Tony, por Dios, no puede ser. ¿No puede explicar? Porque podría ser que no sea cuestión de apoptosis, sino de que al no haber comportamientos emocionales, al ser el autismo una patología, por decirlo así, de la emoción, porque lo que falta es la comunicación social, es lo principal, ¿no? Aunque puede luego haber otras historias, otros síntomas, como pueda ser el tema verbal, si hablan o no hablan, el nivel de inteligencia, si es alta o si es baja. La mayoría tienen un poquito de deficiencia mental, pero hay los que tienen inteligencia normal que se llaman Asperger, síndrome de Asperger. Entonces, si falta la sinaptogénesis, porque falta la vivencia de la comunicación emocional. Y ahora tú, Tony, si quieres nos explicas. No, si yo decía, es muy raro que la apoptosis no funcione. Lo que es raro es que las células no mueran porque todas las células que están programadas por un ciclo nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y eso es lo que funciona. Claro, por eso decíamos que la apoptosis no había funcionado porque no habían muerto las que debían morir. Pues aquí lo que no funciona, a lo mejor en este caso lo que no funciona es que no se realicen las sinapsis porque no ha habido la experiencia vital para que se produzca la sinapsis. Es decir, cuando vosotros aprendéis, cuando memorizamos, la memoria es sinapsis. La memoria es plasticidad neural, la memoria es cambios de la neurona, cambios internos de la neurona. Esto es la memoria, el aprendizaje. Somos neuronas, somos encéfalo. Y cuando aprendes algo nuevo, haces caminos nuevos. Y haces sinapsis nuevas, provocas sinapsis nuevas. Bueno, pues os he contado la anécdota. Nos vemos la semana que viene, por ejemplo. Por no variar. Gracias Aguadet, Escribán y García. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias.